cuento ya lo tenemos disponible. Muy bien, lo mismo les cuento de Daniel Dreisen, que es el director de Aleph Energy, y ya lo saludo. Daniel, un gusto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, o una forma de decir buenas Sí, tardes. bueno, es una expresión de deseo, no necesariamente un pronóstico. Bueno, gracias por atenderme. Daniel, bueno, le cuento a la gente, Daniel ya creo que ya vino, fue invitado a nuestro Zoom más de una vez. Desde Aleph Energy sigue todos los temas vinculados con la energía y obviamente no tenía, se me ocurrió, como no puedo, en un alarde de originalidad, llamarlo a Daniel para ver un poco los efectos de la guerra en Irán sobre los temas energéticos que más preocupan a la Argentina, en donde, y ahí voy a hacer una pequeña introducción, en donde al contrario de lo que pasó con la invasión de Rusia a Ucrania, en donde la Argentina era un importador neto de gas y de petróleo, entonces eso fue una muy mala noticia desde el punto de vista del comercio exterior y de los precios internos, aunque parcialmente compensado por el aumento del precio de la soja. En este caso estamos en un lugar diferente, así que me lo contás, Daniel. Sí, después de mucho tiempo, la verdad que sí, Argentina está con un saldo positivo, ¿no? De exportador, con lo cual, desde el punto de vista de divisas que se generan por las exportaciones, van a aumentar, ¿sí? O sea, para que se den una idea, por cada, no sé, $10 que sube el barril, más o menos la balanza comercial energética argentina en el año sube 1.300 millones de dólares, ¿sí? Por cada $10. Así que van a entrar más dólares. Nosotros, o sea, si sigue, hay que ver por cuánto tiempo obviamente sube este precio, pero ya la expectativa es que por lo menos algunos meses sí haya precio más alto. Con lo cual, si nuestro pronóstico antes era algo así como 8.700 millones de dólares la balanza, ahora vamos a estar arriba de los 11.000 aproximadamente si se mantiene este precio así de $80 por barril. Uno podría decir, bueno, también Argentina exporta petróleo gracias a Vaca Muerta, obviamente más o menos Argentina produce 900.000 barriles, los cuales consume localmente 500. O sea, exporta todo el resto que son 400 y obviamente eso, como ya hemos dicho varias veces, va creciendo, ¿sí? Y cada barril extra es para exportación y a lo largo del año va a crecer bastante también, va creciendo la producción. La otra cara es el gas, que Argentina todavía importa gas en invierno, ¿sí? Porque el Daniel, consumo residencial... perdóname, antes de Sí, pasar al gas, un minuto más con el petróleo. Eh, sí. eh, bueno, está habiendo, como ya sabemos, eh, problemas en la logística del petróleo con en el estrecho de Hormuz. Bueno, o recién Trump anunció que iba a poner barcos de la Marina de Guerra norteamericana para escoltar a los petroleros, porque Irán ha cerrado el estrecho. Hay problemas vinculados obviamente con la distribución del petróleo más allá del precio, o bueno, como parte, como la contracara del precio. Pregunto, estos problemas de distribución, eh, ¿mejoran adicionalmente la cuestión argentina? Como decir, bueno, podemos incrementar aún más la producción porque podemos abastecer a zonas que no abastecíamos antes o hay una demanda extra derivada de los problemas de la demanda en Medio Oriente o nada que ver. No, en el corto plazo va a subir el precio y la demanda del petróleo argentino es infinita, ¿no? Es un commodity. El único que regula eso y que sí va a liberar un poco de crudo es la OPEP, ¿no? Que ahora sí va a liberar un poco de crudo y sí va a poder producir más. Argentina en ese sentido no es que le cambie, hay que ver un poco cómo se reacomodan los flujos, pero para Argentina no van a cambiar mucho en el corto plazo. Sí que de alguna manera esto reaviva que obviamente gran parte del petróleo del mundo, como hace décadas, está en un lugar donde hay muchísimo riesgo geopolítico y Argentina ahí, estando lejísimo de cualquier conflicto, de alguna manera podría ser algo así como visto como bueno para fomentar también inversiones, dado que esto está fresco y no hay, de nuevo, no hay ningún conflicto por acá, ¿no? La otra pregunta, ¿el petróleo, la oferta, digamos, la producción, puede crecer rápidamente más allá de lo que ya estaba previsto por este tema o hay una limitación tecnológica, de inversión, física, no sé cómo llamarlo? En Argentina, Sí, en decís, la la Argentina, producción sí, argentina. sí, en la Argentina. No, en Argentina hubo siempre dos limitantes, ¿no? Sí, tres limitantes, si querés. Una es la capacidad de evacuación, porque creció tanto Vaca Muerta que se llenaron los ductos de la cuenca neuquina
y hubo que construir más y más, tanto para el petróleo como para gas. Eso está bastante bien porque se construyó un ducto nuevo, que es el Duplicar Plus, que se está llenando. Después está el VEMOS, el famoso VEMOS, que va a estar a fin de año, a principio del año que viene, con lo cual eso no sería limitante. Después tenés en general la limitante, que son de La Plata, ¿no? Y los equipos de perforación, cuánta actividad hay, a qué velocidad va la actividad. Que ahí es donde, sí, nosotros, cuando siempre, viste, las consultoras trabajan con escenarios, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ahí trabajamos con un escenario que se llenaba más rápido y otro que se llenaba un poco más lento, ¿no? Si el precio es más alto, de alguna manera, hay como más flujo de fondo de las empresas, los proyectos son más rentables, ganan más plata y es probable que se llene más rápido, ¿se entiende? El Ujú, mismo ducto, ¿sí? ujú. Con lo cual adelantás la producción. Está claro. Y la última, antes de pasar al gas, hemos visto en este tiempo una especie de, no sé cómo llamarlo, pero déjame usar la palabra, aunque no, quizá no corresponda, de nacionalización de Vaca Muerta, en términos de que muchas empresas internacionales vendieron sus activos en la región o en la zona a empresas locales o empresas, digamos, en principio locales, me imagino que tienen fondos de distintos lugares, pero en principio encabezados por locales. Esto, en un contexto de necesidad de financiamiento, de mayor inversión, ¿puede generar algún ruido? Digo, porque Es buena. no debe ser lo mismo, no quiero hacer nombres, pero lo puedo hacer, no debe ser no debe ser lo mismo para conseguir capitales y financiamiento para Shell que para una empresa local, a riesgo, digamos, ¿no? Sí, es verdad que sí, algunas empresas como Exxon, sí, Equinor, vendieron sus activos en el país. Total vendió un activo, pero se quedó con el resto. Hay un par de factores. Primero, que no es que se fueron a precios bajos, se fueron a precios muy altos. O sea, eso quiero destacarlo. No es que se fueron corriendo, se fueron vendiendo activos a miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares, con empresas argentinas consiguiendo financiamiento a tasa de un dígito para financiar también esas compras. O sea, no es un contexto de huida, sino de oportunidad también en empresas que son globales y que tienen proyectos en otras partes del mundo muy grandes, mucho más grandes que Vaca Muerta. ¿Sí? Por ejemplo, Guyana para Exxon, o el Shale de Estados Unidos también para Exxon, o Equinor con el offshore, que hizo un pozo en Argentina de 200 millones de dólares, dio seco, pero tiene actividades de offshore en otros lados. Entonces, yo no lo veo como una causa principal argentina, y desde el punto de vista del financiamiento, y sí, la verdad que es mejor que haya más empresas, porque yo creo que te aumenta la cantidad de financiamiento, más si algunas se pueden financiar desde su casa matriz y no te quitan capacidad de financiamiento como de empresa local, entre comillas, obviamente. Es mejor que haya más, porque aparte si una compra en general después no tiene tanta plata para desarrollar todo, entonces vende otra parte a otro, entonces cuanto más jugadores hay, eso ayuda. Pero bueno, también hay buenas noticias. Por ejemplo, una empresa que se llama, no sé si sabían, Continental Resources, que es una de Shell de Estados Unidos, invirtió en Argentina, le compró áreas a Pluspetrol y a Pan American en los últimos 6 meses. Así que hay un poco de todo en ese sentido. Y la otra, vos lo mencionaste recién al pasar, en esos escenarios que armaron o que arman ustedes, ¿hay limitaciones de conseguir equipos de perforación o de exploración, no sé cómo, de perforación, imagino, respecto a, bueno, que por supuesto los equipos, por más que se produzcan a gran cantidad, a gran velocidad, deben ser más finitos que la gana de producir, digamos, ¿no? Es buena pregunta. En general, lo que hace falta son sí, equipos de perforación para hacer un pozo, ¿no? Son pozos que son a 3.000 metros de profundidad, y después tienen 3.000 metros de rama horizontal. O sea, estamos hablando de 30 cuadras y 30 cuadras, ¿no? Para que tengan una idea. Y después los equipos de fractura, que es lo nuevo, ¿no? Una que está perforado el pozo, le inyectás agua y arena a una presión tremenda, con unas bombas, con una potencia. Entonces, todo es equipamiento impresionante. Eh, que bueno, y ahí están todos los repuestos de eso, además, ¿no? O sea, hay un montón de insumos y repuestos de toda esa maquinaria para poder hacerlo. Eso, la verdad que mejoró mucho con todo el tema de las importaciones, para ser sincero. Antes estaba muy complicado, ahora lo que se escucha es que están habiendo equipos. Hay equipos que, como el precio estaba muy bajo en Estados Unidos, venían para acá, ¿sí? Equipos que no se usaban más allá, venían a la Argentina. Entonces hay como equipos que están llegando tanto de fractura como de perforación. O sea, no pareciera ser un problema grave. Es algo que hay que atenderlo, no es fácil tampoco, pero tampoco lo vemos como algo, como una piedra en el camino como para parar el crecimiento. Y vos sabés que también que
justamente estos días, antes de este episodio, ya se estaba discutiendo voy a usar otra palabra grandilocuente como hacemos los argentinos, el modelo de país de la Argentina, y se hablaba diciendo, bueno, Argentina no puede ser exclusivamente vaca muerta y minería, para llamarlo de alguna manera, y se hablaba, del otro lado aparecían los temas de, no, pero hay efectos derrame, hay efectos sobre toda la producción, las cadenas de producción, porque ahí te quería mencionar el hecho de que, bueno, cuando lleguemos al gas te lo menciono, pero el hecho de que, bueno, hay subproductos del petróleo que podrían hacerse en Argentina, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese tema del, entre comillas, derrame? Bueno, Que no sea un primero, derrame de petróleo. no, no, sí, pues, esperemos que no. Pero a ver, la cadena de valor para producir petróleo y gas es una cadena muy desconocida, pero muy rica también, ¿no? O sea, Ujú. tiene desde arena, insumos de metal mecánica, químicos, maquinaria, ingeniería. O sea, justo hemos hecho un estudio muy grande para el Instituto Argentino de Petróleo y Gas y la cadena de valor tiene y tiene un multiplicador de laboral como de 5,1, o sea, por cada trabajo que se genera como 5 más en todos sus proveedores justamente del oil and gas, así que es muy potenciador de la actividad, aguas hacia arriba. Aguas hacia abajo, es verdad que el petróleo, bueno, en general lo podés refinar, que acá no va a haber más refinerías, básicamente las refinerías que están refinan el crudo, con lo cual acá la idea es exportarlo, tenés que construir el ducto y exportarlo. En el gas se habla bastante más de que puede haber mucho más desarrollo, ¿no? Porque poner una planta para licuar el gas, o lo que sea una petroquímica para producir fertilizantes, o generar energía eléctrica con el gas. O sea, hay muchísimo también aguas abajo, ¿no? Como valor agregado que se puede hacer. Y bueno, de nuevo, también hay que recordar que el gas es energía eléctrica barata, ¿no? El 60% de la energía eléctrica en Argentina se produce con gas. Y yo siempre digo, Estados Unidos, por ejemplo, volvió a fabricar autos en parte por el shale gas, ¿no? Porque tuvo energía barata, también por la robotización probablemente de la industria manufacturera, un poco por Trump, que lo había impulsado en su primer gobierno. Pero bueno, es una oportunidad también tener energía barata para ser competitivo en algunos sectores, ¿no? Obviamente hoy la industria, yo sé que está pasando un momento muy difícil con costos altos en dólares, pero desde el punto de vista de la energía debería bajar el costo del megawatt hora o la energía eléctrica por el potencial de Argentina. Daniel, ahora sí, metiéndonos más en gas, vos empezabas a esbozar que ahí hay algún problema porque todavía seguimos importando barcos de gas en invierno. Imagino que importamos mucho menos, pero ¿cuánto estamos importando? Y más o menos, antes que suban los precios, son 25 barcos que son más o menos 500 millones de dólares por año. Y este año también va a haber que importar 25 barcos, no nos Sí, salvamos de esos. no, porque hay como un piquito en invierno, ¿no? Hay un pico muy pronunciado en la demanda, porque de nuevo, todos prendemos nuestras estufas en invierno, con lo cual hay 2 meses que Sí, el consumo se multiplica por 6 en las casas, ¿viste? Tenés todo el año apagado, sí, de sí. golpe todos prenden, Sí. en un Y en país muy algunas gasífero. zonas además tenemos subsidios a zonas frías, aun cuando aun cuando haga calor, con lo cual prendemos con más ganas todavía. Eso además, pero como es muy poquito, la verdad que no tiene nada que ver con situación de otros años y hasta en algún punto algunos dicen que no es grave, porque en realidad vos decís, por ahí construir toda una infraestructura para usarla solo un mes al año, tampoco es como que esa ecuación empieza a dar más fina, más allá de que igual se está construyendo mucho más infraestructura para el gas. Actualmente se está haciendo más una compresión del gasoducto Perito Moreno, que te llamaba Néstor Kirchner, ese gasoducto que se construyó, que eso va a permitir aumentar como un 10% más la capacidad de producción de Argentina, para que se den una idea. Y eso va todo a reemplazar importaciones en invierno. Y la exportación de gas, o sea, está aumentando los ductos para llevar gas, no sé, a Chile, a Brasil, Uruguay, no sé a dónde. Sí, sí, hoy Argentina exporta un Antes de ir a los poquito. barcos de GNL, no, Sí, 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 está claro, sí. O sea, Argentina exporta a Uruguay nada, muy poquito, siempre, pero mínimo. A Chile, a través de 2 gasoductos, sí, 3 gasoductos, exporta 10 millones de metros cúbicos, sí, 8 o 9 millones de metros cúbicos día, que es más o menos no sé, 7% de lo que produce Argentina. Es un volumen chico, pero no está mal. Te da una entrada sí, te da una entrada creo de 400, 500 millones de dólares también en total del año, porque como es parejo casi todo el año, ¿sí? Claro. Eh, es, eh, y después empezó a exportar, el año pasado empezó a exportar un poquito a Brasil. O sea que llegó el gas de Vaca Muerta, es interesante, llegó hasta el norte. Acuérdense que se ha construido un gasoducto
para traer gas de Bolivia a Argentina. Bolivia, con todo el desastre que hizo desde el punto de vista económico, energético, se quedó sin reservas y al revés, ese gasoducto que se construyó para traer gas de Bolivia se usó para pasar por Bolivia e ir a Brasil, Ujú. ¿sí? En volúmenes muy chiquitos. Eso sería el mercado regional, que Brasil puede crecer un poco, ¿sí? O sea, hay potencial. Brasil es igual, es muy irregular porque depende de cuánto llueve, ¿no? Brasil tiene mucha hidro, entonces dependiendo un poco de las lluvias te va a importar más gas o menos gas. Y después están los, como decís vos, los grandes proyectos de LNG, que hay uno que está bastante encaminado, ¿sí? Ujú. Daniel, cuando te escuchaba, recién me acordé, hoy veía, cuando hablabas del desastre boliviano, que está arriba de la superficie, que son, como lo tuvo Argentina, digamos, que está en la regulación, en la política económica y no abajo. Me recordé ayer, creo que estaba mirando una estadística vinculada con este tema, que hoy Argentina produce casi más que Venezuela en términos de petróleo. Bueno, todo el mundo habla obviamente de que inclusive con la, la detención de Maduro, empezar a hablar, bueno, acá está el país con más reserva del mundo, bla, 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 y resulta que han hecho tal desastre en materia de precios, desinversión, etcétera, que más allá de que Argentina ha crecido, por supuesto, produce casi lo mismo o menos que la Argentina, ¿no? Sí, 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 ahí te das cuenta que sí, no depende de los recursos, sino sí del capital humano y cómo se organizan, ¿no? las sociedades, porque además sí, Venezuela viene bajando tremendamente, sí, es increíble, Argentina produce hasta así un poquito más que Venezuela ahora en petróleo, ¿sí? Bueno, en Bolivia también tiene un montón, unos recursos impresionantes de gas y de litio. O sea, Bolivia tiene litio como Argentina y también no se produce nada, tiene recursos pero no reservas, ¿viste? Reservas es cuando son Sí, económicas. claro. Eh, ya que mencionaste el litio, te iba a hacer un par de preguntas sobre el litio, pero un punto antes, no sé si, no, obviamente no, vos estás en el upstream, pero digo, hoy en la Argentina, ya en un contexto de precios más libres, los aumentos del precio del petróleo, en la medida que se consoliden, se trasladan a los precios de los combustibles, obviamente. Hoy leí algo del presidente YPF que decía que, bueno, que si esto era muy rápido, digamos, pasaba muy rápido, no iba a hacer falta trasladar el precio a los combustibles, lo cual es razonable. Si un shock transitorio, por definición, no tiene que ser transitorio, digamos, pero que en sus previsiones, más allá de que esto pueda terminar mañana a la mañana, no sabemos, ¿queda un nivel de petróleo, de precio del petróleo un poco más alto por más tiempo? No, vamos a hablar de petróleo y de los Sí, combustibles. O sea, sí, sí. del petróleo, sí, o sea, del petróleo claramente va a depender del petróleo internacional de cuánto tiempo dure Mm, estas interrupciones. O sea, vos entrás ahí, ves los barcos, está interrumpido, depende de la guerra y también no solo los flujos, sino si atacan refinerías o mm, paran yacimientos, también obviamente te interrumpe. O sea, es casi un tercio del petróleo que circula en el mundo pasa por ahí. O sea, para que sea una idea. O sea, es el 20% de la producción, que es el número que todos dicen, pero de lo que circula, o sea, por los mares, ¿entiendes? claro. Casi un tercio, ¿sí? Y de gas es un quinto, es el 20% del gas licuado que se vende, no del gas total, ¿no? Después hay gas por caño, digo, el gas que se licúa, que trata de ser un commodity, ¿no? Que se transporta por barco el gas, ¿sí? Eh, Así que bueno, de punto de vista de Argentina, sí, o sea, hoy estamos en un export parity. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el precio en Argentina hasta ahora es el internacional, con lo cual, sí, si el gobierno quiere seguir con esa premisa de precios internacionales que le dio tan buen resultado y que fue tan sorprendente también al principio que lo haya hecho tan rápido, la verdad, para serle sincero, cuando asumió Milei, yo creo que si sigue el precio alto lo va a trasladar y creo que no va a ser tan grave porque el dólar está muy estable y muy bajo, ¿se entiende? Ujú. O sea, el problema es cuando se te suman los dos efectos, estás en un momento de devaluación y además suba el petróleo, ¿no? Cuando es las dos cosas. Acá, bueno, sí, sube más o menos, no es que tiene que subir el mismo porcentaje, porque vos también tenés margen de refinación, tenés impuestos, ¿entendés? En el precio del combustible. Con lo cual... Yo había hecho la cuenta y me da que tenía que subir un poco más de la mitad. Poner, si el petróleo, para hacer una idea, no sé, subió un 30%, pone, más o menos. Entonces decís, bueno, tiene que subir, no sé. O sea, 30% desde el año pasado igual. Ahora no, ahora subió
15%, entonces debería subir, no sé, un poco más del 7-8%, parece en una idea para seguir exportando. Pero en el fondo es una decisión política, ¿no? O sea, de YPF, que es el que tiene la mayoría del mercado. O sea, no está regulado el precio de los combustibles, pero hay una empresa, ¿no? Que tiene la mayoría del mercado y que el principal dueño es el Estado. Entonces, Está clarito. Y ahora sí te hago la última. ¿Cómo viene el litio? el litio viene bien, ya venía bien, venía creciendo. El año pasado, para que se den una idea, creció 100%. O sea, Argentina duplicó la producción de 70.000 a 140.000 toneladas de carbonato de litio, con un montón de proyectos, a pesar de que el precio se había destruido, porque el precio es un precio muy inestable, muy volátil, porque no es un commodity todavía. El litio es un mercado muy nuevo. Entonces, de golpe aparecen proyectos grandes en otra parte del mundo, entonces hay un montón de oferta, la demanda no está tan clara, depende del tipo que usan para la batería, pero bueno, varía el precio del litio grado batería, sí, que más o menos sigue Argentina. Había subido en un momento muchísimo, pues había bajado a menos de 10.000 dólares, que era muy bajo, pero Argentina podía ser rentable, pero muy al límite, lo cual había frenado todo. Y ahora volvió no por la guerra, antes de la guerra, a principio de año, volvió a crecer bastante a 23.000 dólares por tonelada. Y bueno, ha habido de nuevo entusiasmo con eso, ¿no? Se reactivó un poco más lo que es el desarrollo, la exploración, que estaba un poco deprimido. Pero hay un montón de proyectos en litio y obviamente en cobre, ¿no? Que todo el mundo está hablando, sí. Clarísimo, Daniel. Te agradezco mucho estos minutos como siempre y te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Enrique, un abrazo y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias. Muy bien, hacemos